Bueno, los que me conocéis sabéis que como emo edgy que soy, no hago saludos a los youtubers, así que vamos a lo que vamos. El último día de 2018 pasaron muchas cosas. Resulta que quedé con mi mejor amiga antes de ir a celebrar la fiesta con mi familia y fue uno de los días más intensos de mi puta vida. Aún lo recuerdo vívidamente las frías noches de invierno, en serio. Primero salí del armario definitivamente tras pasar mucho tiempo sin estar muy segura de qué sentía. Después mi amiga casi me apuñala sin querer al darme un abrazo con su navaja nueva en la mano. Así son los abrazos en mi barrio, supongo. Por último, unos malhechores juveniles se dedicaron a tirarnos pirotecnia. Total, que mi amiga y yo decidimos recapitular lo más destacado de nuestro 2019. Así que nos pusimos a redactar cada uno una lista de deseos y propósitos. Os iré leyendo los propósitos tal cual los escribí en su momento. Es probable que os importe una mierda mi crecimiento personal, pero me da igual, yo os lo cuento. Desde hace unos 4 años mis habilidades sociales han entrado en una lenta y constante decadencia. Empezó con una pequeña ansiedad a la hora de hablar, pensando que muchas de las cosas que hacía y decía eran un error o una bobada, y con algo dentro de mí que me hacía sentir incómoda, hablando incluso con gente a la que quería mucho, y no entendía por qué, lo cual me hacía sentir peor. Con el tiempo y tras atravesar un periodo muy oscuro de mi vida, me di cuenta de que había perdido totalmente el control sobre el tema de la socialización. Apenas era capaz de tocar a la gente, ni abrazarla. Me sentía como un puto alien en toda situación que no fuera estar encerrada yo sola en alguna parte. Tenía, y tengo, una sensación muy obsesiva de que todo el mundo me odiaba y de que todo lo que decía y hacía estaba mal, que todos estaban hartos de mí y que yo no aportaba nada, por lo que no valía la pena molestarse en hablar. Y las pocas malas acciones que cometía, aunque fueran tonterías, se sentían y se sienten como un pecado capital, paralizante y sin solución. Sí, se me da muchísimo la olla, os he contado mazo de cosas turbias, pero whatever, es mi canal, me desahogo si quiero. Bueno, continuando. Todas estas movidas me dan y me traían muchos problemas para conectar con la gente, o me crea la percepción errónea de que así es. Con el tiempo he entendido que tener miedo hasta el punto de llorar cuando tengo que hablar con alguien no es solo timidez, y que ese pensamiento obsesivo de que absolutamente todo lo que digo y hago está mal, es lo que está mal. Es por todo este tema que en este último curso del instituto comencé a esforzarme mucho por remediar el tema de mi falta de amigos. Y aunque me frustre y crea que estoy fracasando, he logrado hacer amigos, he mejorado muchísimo con el tema de establecer contacto físico con la gente. Ni tan mal. Hay que poner un poco de contexto para entender por qué escribí esto. He de admitir que he pasado mucho, pero mucho tiempo enamorada de alguien, y lo gracioso es que me costó un año darme cuenta de eso y me llevó casi otro año superarlo, ya que nunca entró en mis planes declararme a esa persona. Total, que al principio está enamorada es chupi, aunque no se ha correspondido, te hallas como en una nube, y yo, que soy de las que se dedican a escribir canciones, todas larguísimas, y dibujar cuando se enamoran de alguien, hice cosas muy románticas y dramáticas. Pero claro, mi autoestima de mierda no tardó en aparecer. Era la primera vez que me gustaba una chica, y en vez de estar amargada porque la chavala era hetero y nunca me querría, que también, me decía constantemente: ¿cómo le vas a gustar? Eres un ser indigno de ser amado por tu pasado oscuro y edgy. Todo lo que eres y haces da asco, y encima no puedes pronunciar la R doble. Pero al final me olvidé de ella y ligué bastante, más de lo habitual, así que estoy satisfecha. Digamos que este propósito se ha cumplido a la mitad. La verdad es que este propósito lo considero un fucking éxito. Tampoco me he ido con los amigos a tomar bizcochos raros en Ámsterdam ni nada así, pero oye, he hecho cosas que me parecían inviables hace un año. En verano pude viajar fuera de Madrid sin adultos, solo con mis amigas, lo cual estuvo genial, e incluso fue mi primera fiesta. Encima en esa fiesta la doña del local que alquilamos nos medio estafó y acabamos de madrugada abandonados en la calle, pero oye, mirándolo por el lado bueno, gracias a eso asistí a mi primer botellón. Que para mí no fue un botellón porque yo no bebo, así que tuve que estar de charla con uno de los pocos sobrios que había ahí, que para más irri era mi exnovio. Pero bueno, estuvo guay. De ese día tengo un guión a medio hacer para un story time, igual lo acabo, igual no. Seguramente no.
Este también está cumplidísimo. Yo empecé a moverme por los juegos online y YouTube en el verano de 2018. Era una loba solitaria, subiendo mis covers tranquilamente, sin esperar nada a cambio. Y de la nada, tras subir una cover de Eres para mí, temazo de la Julieta Venegas, dos personitas me hablaron. Y una de ellas fue mi maravillosa y amada Cereza, a.k.a. Neo, a.k.a. Miraine VTubers, a.k.a. muchas cosas. Empezamos a hablar mucho y fue la primera persona que me hizo sentirme incluida y amada en el fandom de Utau. Siempre me ha ayudado un montón, le hice el otoin a mis Utaus, me invitó a participar en un concierto, le consiguió novia a la Cotone... Es un amor. Fue en el concierto ese que dije donde conocí a la princesa, la Yoru o como queréis llamarla, también un amor de niña. La Cereza la presentó también a la Amazing Lazy Witch. Es genial, sus vídeos son una fucking maravilla, usa súper bien el voice bank de la Cotone, su arte se ve súper pro... Y después la Cerecilla trajo a nuestra familia a la bebé Nini para deleitarnos con sus bellos dibujitos, sus maravillosos audios espotricando y sin duda es de las personas más cool que me he encontrado en el fandom. Después, cuando andaba toda sad de mi cumpleaños porque no quiero crecer y todo eso, la Cereza, again, trajo nuestras vidas a la Deria Cruelei. Para mí fue como conocer a tu cantante favorita porque yo estaba acostumbrada a ver por todas partes su arte y su Tau, toda preciosa, era súper fan y encima es que es una niña súper dulce. También fue gracias a la Cereza que conocí a la bella Afrodí. Solo hay como 3 VTubers en toda Españita y resulta que 2 vivimos en la fucking misma ciudad. Es que el universo quiere que hagamos collabs, yo lo sé. Luego la Cereza también invita a nuestra familia, los Magic Boots, al Kano Tatsuko, que apenas aparece, pero cuando lo hace es worth it. Y como no, al adorable Pinkaito, que ojalá se pase a hablar con nosotros más a menudo. También más tarde llegó el Deno, un fucking dios de los modelos 3D. Ese hombre lo sabe todos. También debo mencionar a un maravilloso grupo de Utau users conocido como Toxic Beats. Ahí me encontré con el Derek, creador de los 900 Stupid Lives y de cosplays maravillosos, el Poco y sus dibujos amazing, el Mimi-san 15 y su tuneo milagroso, también a la Cup with Love. Yo llevaba tiempo siendo fan de su Utau, pero no sabía lo simpática que era y encima se abrió un server de Discord todo hermoso. Y obviamente tampoco me voy a olvidar del Yellow Sky, ¿cómo se pronuncie esto? Aún me acuerdo aquel día que andaba de turisteo por las calles de Santiago de Compostela y de repente me encontré un mensaje privado suyo, súper misterioso, súper críptico, cuando no habíamos hablado en la puta vida. Me dio por contestarle y desde entonces no hemos podido dejar de hablar. También conocí a gente maja como el Josh, la Hana Misaki, el Aquamarín, todos geniales. Bueno. Otra cosa que he cumplido. Una vez que andaba por las calles de madrugada me encontré con que la Cereza, cómo no, uniendo familias, me metí en un server de Discord de virtual youtubers que buscaban colaborar. Yo por aquel entonces solo subía covers porque mis habilidades informáticas pues no daban para más. Pero fue gracias a ese día que la Cotone, la Noriko y yo comenzamos a publicar vídeos hablando. Y hablando de Noriko, le hice su banco de voz e incluso me pagaron por darle voz a otro Utau. Así que bien. Me apunté a clases de dibujo y aprendí a dibujar señores clásicos desnudos, difuminados tuflamas a lápiz, a usar acuarelas. Además me dio por aceptar request en DeviantArt, es decir, que la gente me pida dibujos y yo se los haga. Lo hice con el propósito de obligarme a dibujar cosas que normalmente no haría. Y acabé dibujando porno y furries. Muchos furries. No soy muy dada a esa clase de contenido, pero fue interesante. En cuanto a la música, comencé a trastear con sintetizadores y logré componer cosas que verán la luz cuando logré tener a punto todos mis bancos de voz. Finalmente, en cuanto a las habilidades de guionizado, algo habré mejorado, supongo. Con el francés no hace gran cosa, pero tampoco lo intenté. Y con el japonés tampoco me puse muy seria, pero empecé a escribir letras para canciones que tenían sentido y todo. Eso sí, con el inglés me he chetado. Mi padre me apuntó a inicios de año a hacer el examen del C1. Total, que mi padre me compró un libro tochísimo para que me preparase el examen yo misma, porque apuntarse a una academia daba perecita y eso. Todo el puto año, todo Kiski me estuvo asustando con lo difícil que era el examen. Que si nadie se lo saca a la primera, que si no lo aprobaba ni de coña. Pero soy una vaga de mierda y ni abrí el libro.
Entonces llegó la última semana de mayo, a una semana de los exámenes finales de curso. Y aparece ante mí una fucking carta con la convocatoria del examen del C1 que, surprise, surprise, coincidía con los finales, encima el mismo día que el examen de mates. Mi puta kriptonita. No solo no me había estudiado nada del C1, sino que, como es habitual en mí, tampoco me había estudiado ni un examen del instituto, solo matemáticas. Y me dije, C1, lo siento, pero tengo mis prioridades. Total, que llega el examen del C1 sin tener ni idea de nada, sin esperanzas. Y no sé cómo mierdas lo hice, pero fui y aprobé. Este propósito no se ha cumplido, como os habréis dado cuenta tras lo que os conté al principio del vídeo. ¡Qué sad! Más de lo mismo. Este propósito está muy relacionado con el primero, así que otro que no se cumple. Vaya racha, otro que no se cumple. Lo que os conté en el primer propósito se aplica también a esto. Next. Fracaso. Pero pasé de 21 suscriptores a tener casi 80, así que no me quejo. Bueno, esto más o menos se ha cumplido. Me he distanciado de alguna que otra persona, pero yo he luchado por las amistades que realmente deseaba continuar. Aunque si la otra persona no pone de su lado, pues hay veces que no se puede. Había algunas amistades que sí que eran insalvables, como aquel amigo mío que casi me quema por atea, insultaba a los chinos, le daban asquito a los gays y me decía que a mí no me gustaban las mujeres, sino que mis hormonas pubertas confundían mi subconsciente. What the fuck. Encima, por culpa de ese hombre, acabé con una factura telefónica de 126 euros. No preguntéis. Vale, era yo profesora de inglés en el instituto el año pasado. Yo me había apuntado a un intercambio con un instituto de Londres que organizaba mi instituto. Pero la teacher fue y me puso un fucking 8. No es mala nota, ya lo sé, pero el caso es que si calculabas mi media, aparentemente daba sobresaliente, no notable, como me puso ella, así que me mosqueé. Total, que no fue el intercambio por culpa de mi nota. Pero bueno, me saqué el C1, así que más o menos me pude resarcir. Misión cumplida. Se lo dieron a otra. Según mis cálculos he cumplido 8,5 propósitos de 14, así que ni tan mal. Este es un 6 sobre 10, así que estoy más que aprobada. Pero, en fin, muchas gracias a todos los que habéis estado todo este año apoyando mi cutre contenido y mi existencia como ser humano así en general. Este 2020, si sobrevivo, más y mejor. Como emo que soy, no tengo saludo y como era de esperar, tampoco tengo despedida. Así que, pues eso.